¿Por qué existe aún demasiada pobreza y desigualdad en Latinoamérica? El tema de la pobreza en América Latina abarca toda una gama de problemas que evolucionaron a lo largo de los siglos y provocaron conflictos morales, sociales, económicos y políticos. Durante los inicios de la era moderna, con el aumento de la pobreza, surgió una distinción entre pobres, honestos y deshonestos. Un pobre deshonesto era el que podía trabajar, pero eligió la mendicidad como una forma más fácil de obtener sus ingresos. Los pobres honestos eran los pobres clásicos, viudas, huérfanos, prisioneros, ancianos y enfermos. En Latinoamérica, la evolución de la intervención estatal y la postergación de cada vez más iniciativas al sector privado tiene que ver en gran medida con el cambio de la política de estados patrimonialistas y antidemocráticos a las nuevas democracias. Asimismo, el enfoque actual de la nueva pobreza analiza los diferentes patrones sociales, económicos y políticos involucrados de acuerdo con un enfoque más estructural que antes y enfatiza la exclusión social de los pobres en círculos segmentados y sus oportunidades de movilidad social severamente obstaculizadas. La investigación más reciente expone una de las paradojas de la América Latina moderna: la existencia de un enorme mundo informal fuera de la ley y las instituciones, y la interacción de la gente pobre con él. Pobreza. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en Asia Meridional y África subsahariana. Sin embargo, la pobreza en Latinoamérica también se mide en cifras muy elevadas. En la actualidad, 184 millones de personas en Latinoamérica viven en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. Esto quiere decir que el 30.2% de los latinoamericanos son pobres y el 10.2% pobres extremos. Esto supone que una parte importante de su población no dispone de los recursos necesarios ni siquiera para satisfacer su alimentación. Asimismo, es importante señalar que, dentro de los propios países, existen notables diferencias entre poblaciones que se encuentran en mejores condiciones y otras que están en situaciones graves o alarmantes. Además de la población infantil, otros grupos de población afectados en mayor medida por la pobreza son la juventud, las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad. El cambio climático. Un factor relacionado con la pobreza es el cambio climático. Las sequías prolongadas, las lluvias intensas, la degradación medioambiental y otros fenómenos meteorológicos extremos afectan a la agricultura, la ganadería y la pesca. Según el GHI, el rendimiento de los principales cultivos alimentarios, como el maíz y el trigo, están disminuyendo debido a los fenómenos extremos, las epidemias de enfermedades en las plantas y la escasez de agua. Nuestro trabajo en terreno atestigua que la población rural que subsiste de la producción de alimentos está sufriendo serias crisis alimentarias. Los conflictos armados. No olvidemos tampoco como causa de la pobreza los conflictos armados. Las tasas de pobreza son alarmantes en muchos países afectados por las guerras. A todas estas causas habría que sumar otras como las crisis económicas o la falta de políticas públicas de fomento del empleo y protección social. Los modelos comerciales. El actual modelo comercial de muchas empresas multinacionales que utilizan mano de obra barata para lograr aumentar sus beneficios económicos. Algunos economistas también señalan que las migraciones masivas están impactando en el mercado laboral de algunos países y que están incidiendo en la pobreza. Consecuencias de la pobreza en Latinoamérica. Una realidad de la pobreza en Latinoamérica es que afecta a los derechos fundamentales de las personas. Entre las consecuencias directas de la pobreza ya hemos señalado el hambre y la desnutrición, pero existen otras muchas manifestaciones. La pobreza también afecta a la salud de las personas. A día de hoy, todavía hay 6 millones de niños y niñas que mueren cada año en el mundo antes de cumplir 5 años. La pobreza hace casi imposible, además, que muchas personas accedan a servicios básicos como la educación, una vivienda digna o al agua potable, entre otras.
Desigualdad. América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra en una zona rica de la misma ciudad. La gran disparidad latinoamericana también alcanza al color de piel o la etnia. Los afrodescendientes o indígenas tienen más posibilidades de ser pobres y menos de concluir la escuela o lograr un trabajo formal que los blancos. Se trata de la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos en el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, 37%, indicó el informe. Y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, 13%. Esta brecha supera incluso la de África subsahariana y muchos la señalan como una de las explicaciones detrás de la ola de protestas que recorrió países latinoamericanos recientemente. Pese a sus avances económicos y sociales de los primeros años de este siglo, América Latina aún es la región más desigual del planeta. La pregunta, entonces, es ¿por qué ocurre esto? Y la respuesta, según expertos, comienza algunos siglos atrás. Puede decirse que el pasado colonial creó las condiciones. La disputa entre colonizadores e indígenas sembró una semilla de desigualdad en Latinoamérica, así como la distribución dispareja de la tierra en economías agrarias contribuyó a la creación de algunas familias muy ricas y muchas familias muy pobres. En varios países latinoamericanos, así como en Estados Unidos, el gran elemento racial jugó un rol en al menos en una dimensión de la desigualdad. Y esto parece lejos de ser apenas un asunto del pasado. En América Latina la incidencia de la pobreza aún es mayor en zonas rurales. Para las personas indígenas y afrodescendientes, señaló la CEPAL en su informe de 2019 sobre el panorama social de la región. Por ejemplo, si bien hubo una leve reducción reciente, la tasa de pobreza de las personas indígenas en 2018 fue de 49%, el doble que la registrada para la población no indígena ni afrodescendiente. Y la tasa de extrema pobreza llegó al triple, 18%. En México, donde los indígenas son aproximadamente 15% de la población y casi 3/4 partes de ellos viven en pobreza, un estudio de la organización Oxfam indicó en agosto que 43% de quienes hablan una lengua nativa no completaron primaria y apenas 10% tiene trabajo formal o es empleador. La coexistencia de gente de ascendencia europea con indígenas y afrodescendientes está en la médula de por qué no se ha podido reducir la desigualdad en la región. A pesar de haber habido intentos de inclusión, eso todavía persiste. Y los países donde menos desigualdad hay son los que no tienen una diversidad étnica y racial tan marcada, como por ejemplo los casos de Argentina, Costa Rica o Uruguay. La región también es hoy una de las más urbanizadas del mundo, pero el rápido cambio desde sociedades rurales ocurrió en el último medio siglo de forma desordenada y en muchas zonas de expansión de las ciudades, el Estado brilló por su ausencia a la hora de prestar servicios como educación o salud. Además, que las economías basadas en recursos naturales como son las latinoamericanas tienden a caracterizarse por la inequidad. La riqueza del continente proviene de las rentas asociadas con los recursos naturales. Y en la sociedad hay una pelea sobre quién recibe las rentas en comparación con las sociedades donde hay que trabajar para ganarse la vida y luego hay más igualdad. Sin embargo, otros países ricos en recursos naturales como Noruega o Australia escapan a los grandes problemas de desigualdad latinoamericanos. La clave aquí es contar con instituciones que permitan manejar de forma más eficiente los ingresos para impulsar el desarrollo. Y esto también suele escasear en América Latina. Por otro lado, comparados con países en desarrollo, los sistemas tributarios de Latinoamérica suelen tener una mayor participación de impuestos indirectos al consumo, que favorecen menos la equidad a comparación de los impuestos directos a la renta o la propiedad. Así, los impuestos directos y las transferencias reducen mucho más el coeficiente Gini de desigualdad en las economías avanzadas que en las emergentes y en desarrollo,
incluidos países latinoamericanos con algunas de las desigualdades de ingresos más altas del mundo. Conclusión. Los elevados índices de inequidad y pobreza de América Latina fueron interpretados en el pasado como resultado de la insuficiencia dinámica de la región. La tasa de crecimiento económico crecía poco con relación a la tasa de crecimiento de la población, que crecía mucho. Esta variable desfavorable generaba una población excedente, excluida total o parcialmente del mercado de trabajo y cuyo destino más probable era la pobreza. El correlato natural de estas ideas en materia de políticas fue sencillo. Era necesario actuar sobre los términos de esta variable, o mayor crecimiento económico, o menor crecimiento poblacional. Mejor aún, sobre ambos términos. El escenario actual de la región es diferente al de la década de 1960, cuando se desarrollaron estas interpretaciones y se intentó aplicar los remedios para abatir la pobreza y la inequidad. Ahora, muchas cosas han cambiado. En primer lugar, la dinámica de la población de América Latina no es la misma que la del pasado. El proceso irreversible de transición demográfica ha seguido adelante y la problemática poblacional de los países es diferente. En parte, porque las etapas más avanzadas de la transición implican desafíos de otra naturaleza, estructura de edades, envejecimiento, etc., y en parte porque a las tendencias de largo plazo se superponen problemas originados por nuevos patrones de comportamiento sexual y reproductivo, antes inexistentes o marginales. El cuadro actual de la región está compuesto por un verdadero mosaico de situaciones en las que conviven países con un pronunciado rezago en la transición demográfica y otros que cerraron la transición y participan de pautas emergentes atribuidas en su origen a los países desarrollados. En segundo lugar, hoy se dispone de mayor información, se pueden evaluar mejor los resultados de las políticas implementadas, es posible calibrar tanto los logros del esfuerzo sostenido de la región en materia de crecimiento económico como los magros resultados obtenidos en el cumplimiento del objetivo de reducir la pobreza. En tercer lugar, tan importantes como los cambios que se produjeron en la realidad, han sido los cambios operados en las perspectivas de análisis y en las interpretaciones. Se dispone de un nuevo instrumental analítico en torno a los conceptos de vulnerabilidad social, vulnerabilidad sociodemográfica y activos, que permiten examinar las relaciones entre población y pobreza desde otra óptica. Por último, la región acumuló una valiosa experiencia en materia de innovaciones y estrategias de política social que son útiles para reorientar la acción de los gobiernos en su respuesta a los desafíos.